estimados amigos y amigas, bienvenidos y muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más el domingo con la entrevista del día. Hoy nos acompaña Paulina Bodanovich. Ella es abogada, es política del Partido Socialista, es la actual presidenta del Partido Socialista de Chile. Y también, estimados auditores, es senadora por la 9ª región, circunscripción Maule, región del Maule, donde sabemos que nos están escuchando, como asimismo en todo el país a través de nuestras frecuencias desde Arica a Punta Arenas. Bueno, y durante el periodo 2018-2026 reemplazó a Álvaro Elizalde, que era senador y hoy es secretario general de la presidencia. Y también durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, entre octubre del 2015 y marzo del 2018, fue subsecretaria para las Fuerzas Armadas. La saludamos y le damos la bienvenida a este programa de la entrevista del domingo. ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo está usted? Buenos días. Gracias por venir. Muchas gracias a ti, Alejandro. Saludar a los auditores. Contenta de poder estar acá para conversar algunas cosas. Pero qué bueno, muchas gracias. Una de las cosas que me gustaría conversar con usted, primero así, en general, ¿cómo ve al país? ¿Cómo lo siente? Mira, creo que hay que distinguir entre... A veces se dice que Chile está muy polarizado. Sí. Se instala esa idea. Yo no veo a la ciudadanía, a la gente en la calle polarizada. Veo una ciudadanía activa en cuanto a exigir sus derechos, a poder poner su voz y hacer la alerta. Y en eso a veces el sistema político no da el ancho, no tiene la forma de encauzar los requerimientos ciudadanos. Por eso los que somos representantes de partidos políticos o parlamentarios, las autoridades en general de elección popular, tenemos un deber bien importante, que es poder recoger lo que la gente necesita, quiere, su visión, la crítica. Veo mucha preocupación en dos áreas que son muy importantes, la seguridad y la economía. Así que esos son como los focos en que hoy día estamos poniendo también toda la energía como parlamentaria, como presidenta del partido, tratando de conducir esas políticas públicas de la mejor manera. Ahora, seguridad y economía, ¿cómo evalúa la crisis de seguridad en este caso? Es bien lamentable cómo los cambios de gobierno a veces van abandonando políticas públicas o quedan truncas porque llega un nuevo gobierno y lo que hizo el anterior no tiene una continuidad. Yo fui parte del gobierno de la presidenta Bachelet, primero como jefa jurídica del Ministerio de Justicia. Trabajé con el ministro José Antonio Gómez. Me tocaba conducir los proyectos legislativos en el año 2014. Ahí fortalecimos el Ministerio Público porque ya teníamos una primera crisis importante de seguridad. Recordemos ahí el tema del bombazo del Metro Escuela Militar. Sí. Había incipientes temas de terrorismo, en fin. Varios temas que hicieron que hubiera una agenda de seguridad. Nosotros elaboramos una agenda de seguridad desde el gobierno en ese tiempo y yo era la que tenía que tramitar estos proyectos de ley. De hecho, ayer aprobamos la ley antiterrorista en la Comisión de Seguridad del Senado y yo me permití un comentario personal frente a mis colegas diciendo que yo había partido ese proyecto en el gobierno de Bachelet. Había un proyecto que fue muy discutido y muy controversial en su momento y para mí hoy día, después de 8 años, es un gran alivio, diría yo, sacar adelante esta ley que no pudimos sacar antes como gobierno y estar hoy día como senadora discutiéndola con una ley que efectivamente pone el foco en lo que son, sin duda, actividades terroristas. Volar, la línea férrea queda establecido per se como un acto terrorista. En fin, subir las penas también, pero no solamente subir penas, sino que la ley antiterrorista actual tiene un problema de subjetividad. El juez tiene que interpretar si hay ánimo terrorista. Frente a conductas que evidentemente son terroristas, yo presenté el proyecto que después se refundió con otro
con otros más. Pero hay conductas que no podemos discutir que sean terroristas, a mi modo de ver. Ya. Ahora, ¿y qué nos indican las cifras entregadas por la Fiscalía, por ejemplo? ¿Ah? ¿Cómo las ves? ¿Estamos ante una situación preocupante? Bueno, yo creo ¿Delicada? que es evidente que hay una situación de conmoción pública, diría yo, por delitos de alta connotación que no veíamos en Chile. En Chile, o no sé si no se veían en Chile, porque yo recuerdo cuando era subsecretaria para las Fuerzas Armadas, me tocó ir al norte, por ejemplo, y me decían que ya en esos años, o sea, estoy hablando del año 2015, había delitos que se le atribuían a mafias de crimen organizado. Ya. Por ejemplo, cuerpos quemados en el desierto. Porque tiene eso que ver con otras culturas, con otro tipo de delitos. No es el simple homicidio. De manera tal que esto fue progresivamente avanzando al estado que hoy día tenemos homicidios como los que hemos visto en los últimos días, el señor administrador del local de sushi, los niños que han muerto por balas perdidas, en fin, esto del crimen organizado y desatado también. Por lo tanto, las cifras muestran disminución de los homicidios, por ejemplo. Pero la gravedad de los homicidios y la connotación pública que tiene hace que permanentemente estemos en alerta. Y todos conocemos, me contaron ayer, no sé, de una persona que iba a Huechuraba y con sus hijas, una amiga mía, digamos, y que le cruzan el auto, bajan las niñitas chicas. O sea, esto en el fondo está ocurriendo con mucha frecuencia y a todos nos toca, todos tenemos parientes, amigos o a nosotros mismos nos ha tocado algún tipo de delito. Entonces creo que esta alerta permanente, más allá de las cifras y de los esfuerzos que se hacen, está presente hoy día en la preocupación de todos. ¿Y a qué se debe que se ha alargado tanto esto? ¿Ah? Porque yo creo que llevamos más de un año, 2 años en que se ha ido registrando de forma más fuerte, ¿ah? Pero, y que como que la gente dice, bueno, ¿cuándo se va a parar esto? ¿A qué se debe? Por eso te hablaba yo de lo que las políticas públicas tienen que tener una continuidad en el tiempo. No solo las leyes que se debaten, sino las inversiones, los recursos que se les entregan a las instituciones, una visión de largo plazo. Esa agenda de seguridad que yo aludo tenía, por ejemplo, el ingreso de 4.500 funcionarios de carabineros. Se habló en un minuto de los carabineros Marmicoc, no sé si te acuerdas, porque sí, eran de una rápida preparación. Lamentablemente después vino todo el tema del fraude de carabineros, donde se detectó que había carabineros fantasmas, que estaban presupuestados en la planilla que no existían. Es decir, también hemos tenido problemas graves de falta de control sobre la cantidad importante de recursos que el Estado ha puesto en esto. En el gobierno del presidente Piñera no hubo inversión en vehículos. Por lo tanto, 4 años en que tú no tienes renovación de flota, no tienes inversión en recursos, y probablemente tiene que ver también con este tema del fraude en carabineros, donde se puso mayor control, mayor mirada, digamos, con una lupa sobre los recursos, pero también incide en que llega este gobierno y los carabineros no tenían vehículos. Hubo que hacer una inversión importante, pero además, por ejemplo, los vehículos blindados que se necesitan en algunos barrios y particularmente en la Araucanía, son vehículos que no existen en el mercado, hay que encargarlos. Por lo tanto, tienen una demora. Entonces, todo esto la gente muchas veces dice, ¿por qué se demoran tanto? Y yo comparto la sensación de urgencia, pero también hay esfuerzos que demoran. Y otra cosa que creo que es donde nos falta hacer el énfasis es en el Ministerio Público. La Fiscalía, estamos debatiendo una ley ahora para incorporar 1.000 fiscales más, pero los fiscales son necesarios para las audiencias, son necesarios para la conducción de las diligencias, porque son ellos los que revisan las carpetas y dicen, a ver, en este caso voy a mandar a, qué sé yo, a tomar huellas, voy a interrogar, voy a mandar a buscar a un testigo con carabineros para que venga, que se presente. O sea, tienen que hacer todas esas diligencias. Para eso se necesita una persona que tenga el tiempo de hacerlo. Por eso es necesario tener más fiscales. Pero también es necesario que haya una priorización de aquellas causas que son mucho más urgentes o que son a lo largo del país
para eso se está haciendo una fiscalía supraterritorial, que un fiscal pueda recorrer el país persiguiendo el delito y que no como en las películas, ¿te acuerdas esas películas que la patrulla llegaba Sí. al límite de un estado, paraba la patrulla y no podía seguir a los bandidos? Bueno, que no nos pase eso, en el fondo que nuestro fiscal pase de una región a la otra investigando el delito y la ruta del delincuente y no quede chantado ahí Y se pierda toda de una región para la otra. Ahora, senadora, como usted bien dice, una inversión en recursos, ¿cierto? Una falta de control por parte de carabineros y otra cosa más también. Pero, ¿y cómo ve usted? A ver, se lo voy a decir de la manera lo más franca posible y si cree que estoy mal, me lo dice de dos maneras. ¿Cómo ve usted manejando esto al Ejecutivo, al gobierno? Porque lo que usted dice es efectivo, los recursos de carabineros, la falta de control. Pero también hay gente que dice, bueno, y el gobierno, el presidente, la ministra del Interior, Carolina Toá, en fin, ¿cómo los ve? Yo veo un gobierno bastante decidido a esto y que aun cuando evidentemente el presidente y parte importante de su primer equipo no compartían, por cierto, una visión respecto a este tema que hoy día se ha impuesto y el presidente la encabeza. O sea, esto muchas veces se cree o se habla esto de las dos almas. Yo le diría que hoy día todo el gobierno y todos los parlamentarios, o gran parte de los parlamentarios oficialistas, están en esta tesis porque estamos en la calle, sabemos lo que es esto. Y claro, hay una estigmatización en cierta forma de decir, no, la seguridad no es un tema de la izquierda. Cuando yo te voy a contar que hice campaña el año 2029 para ser senadora por Santiago, tomé el tema de la delincuencia como mi principal preocupación. ¿Por qué? Porque yo venía de este tema de la agenda de seguridad que te digo que quedó trunco, que no se continuó y veíamos cómo el narco había ido ganando posición en las poblaciones. No sé, yo vivo en Ñuñoa, escucho estos bombazos, fuegos artificiales, progresivamente cada vez más. O sea, todo esto se fue acercando a todos nosotros. Y cuando lo hice, parte de mi equipo me dijo, oye, no, pero si este es un tema de la derecha. Entonces, hay algo también instalado de que la seguridad fuera un tema de derecha o de izquierda y no de izquierda. En realidad es un tema de la sociedad, no es un tema político, porque cuando asaltan a alguien, cuando le roban el auto, cuando disparan contra alguien, a nadie le preguntan si es de izquierda, de derecha, de centro, o si es del Colo-Colo, de Magallanes, que es mi equipo, o de la Chile. Está bien, yo claro. También soy del Magallanes. A ver, ya está, bueno, entonces en el fondo esto no tiene distinción, no tiene clase social, es algo que nos afecta a todos, así como fue la pandemia. Hoy día tenemos una pandemia de inseguridad y la tenemos que enfrentar todos con unidad, poniendo los recursos materiales, físicos, las personas a disposición de esta gran tarea. Yo echo de menos una mayor coordinación, pero no del gobierno. El gobierno hace lo que tiene que hacer, que es poner recursos, conducir la agenda legislativa, conducir a las policías del Ministerio del Interior. Si no del gobierno, ¿de quién? Una coordinación interinstitucional. Aquí falta que a veces la meta, porque aquí tenemos una gran meta, que es que volvamos a tener un país tranquilo. Esa es la meta final. Esa meta tiene que ser compartida por todas las instituciones que están involucradas en el sistema de persecución criminal, que no es solamente la policía es una parte. Carabineros hace su tarea, la policía de investigaciones hace su tarea de precisamente investigar los delitos. Conducimos la agenda legislativa desde el gobierno, porque el gobierno finalmente es el que impulsa las leyes, el que tiene la posibilidad de poner recursos en las leyes que irrogan gasto fiscal, de reestructurar instituciones, por ejemplo, en el tema del Ministerio Público, la facultad exclusiva es del gobierno, de poder decir, hagamos una fiscalía supraterritorial, se está haciendo. ¿Qué nos falta? El Ministerio Público, una institución fundamental en la persecución del delito, hay que darle más recursos y esas metas que tiene el Ministerio Público como institución tienen que estar alineadas con la política criminal del país, no son metas propias. Y el ministerio que se está esperando, pero ya han pasado sus años, ¿no?
Bueno, el Ministerio de Seguridad se rechazó. Sí. Y quiero decir, aquí sí que es un problema de la derecha, se rechazó por la derecha el año 2010. El 2010. Sí. ¿Por qué? Porque no se quiso crear una figura de un ministro del Interior muy potente políticamente versus un ministro de Seguridad que iba a quedar solo con la tarea de orden público, y se entendió que este fortalecimiento del ministro del Interior podía finalmente favorecer a ese gobierno. Entonces, yo creo que con cierta y bastante estrechez de corazón, como dirían los prisioneros, no se aprobó, y yo espero que ahora tengamos la conciencia de que es necesario que haya un ministro o ministra a cargo exclusivamente de la seguridad, porque el Ministerio del Interior tiene muchas problemáticas, tiene la problemática de las catástrofes, del gobierno interior propiamente, sí, de la relación con las delegaciones, con la seremía, en fin, tiene otras aristas que son también muy importantes en lo que es el rol ejecutivo del gobierno. Pero esta senadora no va con la idea de la derecha, ¿o sí? Ahora también estamos en un terreno ahí medio pantanoso de qué finalmente va a quedar en el Ministerio del Interior. Porque había una definición, dado que tenemos estas gobernaciones, hoy día tenemos una figura importante que es el gobernador, sí, o gobernadora regional. Y ese gobierno regional tiene una contrapartida que es el delegado, que era lo que era el intendente antes. Sí. Entonces estaba la idea de eliminar el intendente o delegado hoy día para que el gobernador se fortaleciera. Eso también ha quedado un poco, no ha funcionado todo lo ágil, y tenemos esta duplicidad de cargos que tienen funciones distintas, pero como que eso no ha cuajado del todo. En algunas regiones funciona muy bien, por ejemplo en la región de Maule, que aprovecho de mandar saludos, región agrícola, y que ha sido muy castigada este año pasado por incendios, luego por dos grandes diluvios, diría yo, porque fue más que temporales, con una afectación de la agricultura muy grave, y donde hemos estado trabajando. Yo integro la Comisión de Agricultura también del Senado, y hemos estado trabajando con el gobierno, con INDAP, con todas las instituciones ligadas a esto, para poder dar apoyo a los agricultores, a los trigueros ahora, que también extrañamente el precio del trigo está muy bajo a nivel mundial, y eso también le está pegando a nuestra gente de la región de Maule, y ahí hemos estado trabajando. Se formó ayer la mesa del trigo con Cotriza, así que hay hartos temas que son bien importantes. Pero volviendo al tema de la duplicidad de roles, por ejemplo en Maule, la gobernadora regional funciona muy bien con el delegado presidencial, con este ex intendente. Tienen sus roles, pero también hay otras regiones donde no se ha dado eso, y finalmente no anda bien este sistema doble. El sistema doble, va a haber que llamarlos al orden. Y eso tiene que ver con esta ley, porque todos dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el Ministerio de Seguridad? Tiene que ver, porque tú tienes que modificar la ley del gobierno, del Ministerio del Interior, para sacarle atribuciones, para dejar algunas. Entonces, eso, el despeje de esa materia, es la que tiene demorado el Ministerio de Seguridad. Yo espero que en marzo le pongamos todo la rapidez, la agilidad a eso. Y bueno, nos alegramos además que estén ayudando a los agricultores ahí en la región del Maule y en otras también. Estimados auditores, como siempre vamos a hacer una breve pausa y ya retornamos. Nos acompaña hoy día, ya les dije, Paulina Bodanovich. Ella es senadora y también presidenta del Partido Socialista de nuestro país. Ya volvemos. Agricultura TV. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista de hoy, la entrevista del día domingo. Estamos con la senadora
y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich Rojas, a quienes le vamos a preguntar ahora de otros temas. Hemos hablado ya del tema que, bueno, uno puede seguir hablando mucho tiempo acerca de la seguridad y lo que está pasando. Ojalá que se quite luego, ¿cierto, senadora? Porque hay gente que está muy preocupada. Hay gente que ya a las 8 de la noche o antes cierra su negocio, gente que le cuesta llegar de su trabajo a la casa a las 10 de la noche, y así, o sea, a todo nivel además. Esto afecta mucho a los trabajadores, a las trabajadoras. Sí. Creo que el tema del transporte público, bajarse de una micro, caminar hasta la casa o del metro, claro, las personas ya han modificado sus conductas de vida. Cuando uno llega a la casa, mira para todos lados, no se atreve a abrir el portón del auto. En definitiva, todos nos vamos condicionando y asustando cada vez más. Yo creo que todos tenemos también algo que hacer. Ha habido polémica por estas iniciativas de algunos alcaldes de hacer como patrullas ciudadanas, no sé, yo creo que sí. Hay un deber ciudadano de cuidarnos, de ayudarnos entre todos, de volver a ser barrio. Creo bien importante eso de conocer al vecino, de saber que hay vecinos que no están en el día o que no están en el fin de semana, de poder ayudarnos unos con otros, no siendo por supuesto la función principal de uno aquella, pero sí también me parece importante ayudarnos. A propósito de la función principal o ayudarnos, usted en lo personal también estaría dispuesta a que se pueda utilizar a las Fuerzas Armadas para esto. Mira, yo no tengo ninguna resistencia ideológica sobre el punto. Ya. Solo creo que así como el derecho penal es la última ratio, lo último a lo que uno recurre cuando hay que hacer un juicio, sí. Lo más grave es la materia penal. Acá también el orden público está a cargo de las policías. Constitucionalmente estoy hablando, no le corresponde a las Fuerzas Armadas el orden público. Si hay que finalmente recurrir a las Fuerzas Armadas, como se ha hecho en la Araucanía o en la macrozona norte, es por motivos muy justificados, que no digo que no estén en las grandes ciudades, porque lo que está pasando en la región metropolitana también está pasando en Talca, también está pasando en Valparaíso, o sea, no es solamente en la región metropolitana. Por lo tanto, mi preocupación, habiendo sido subsecretaria para las Fuerzas Armadas, es que ese rol tiene que quedar como una última alternativa y dentro de un plan muy coordinado con las policías. No podemos poner patrullas militares si no es con mucha conciencia de lo que eso significa. Por un lado, de la preparación, yo tengo plena confianza en que nuestras Fuerzas Armadas están muy bien preparadas. No se ponen personas que no tengan una capacitación, una preparación importante en un resguardo de la vía pública. No vamos a ver jóvenes con cripto, por ejemplo, porque a veces hay como eso, no, que van a tirar estos cabros. No, yo sé que eso no va a ser porque aquí hay una preparación, pero también tiene que haber un plan detrás de eso. No es llegar y sacar a los militares si no hay un buen plan, porque es lo último que nos queda. ¿Y se está preparando ese plan o no, senadora? Mira, las Fuerzas Armadas hoy día están desplegadas. La verdad es que esto, como digo yo, como es una especie de pandemia, es algo permanente. Cuando hemos tenido terremotos, hemos tenido incendios, hemos tenido otro tipo de problemas de la naturaleza, el terremoto, el incendio terminan. Las Fuerzas Armadas colaboran y se repliegan. Acá tenemos un problema que ha permanecido. Llevamos con las Fuerzas Armadas prácticamente 2 años, o más de 1 año y medio de estado de excepción, vale decir, con personas que están desplegadas en los territorios, que no están destinadas, que no es lo mismo, porque en el fondo es personas que están sin familia, que están cumpliendo labores fuera de su región. En fin, esto tiene una complejidad también para ellos como personas. Entonces me parece a mí que tenemos que equilibrar esto, porque esa sensación y temor no es solamente sensación, pero no podemos dar una falsa sensación de tranquilidad sacando patrullas que no van a ser suficientes, o si esto ocurre en una comuna, todas las comunas
están en una situación, o muchas comunas. Entonces, no sé cómo se puede avanzar en eso. Tal vez si empezamos a replegar fuerzas de las otras regiones, atendido que ya hay una situación que se está tendiendo a normalizar. Por cierto, todavía hay atentados. En Ercilla hubo uno hace pocos días. Sí, bueno, en fin, hay. Lo que pasa es que han bajado en más de un 40%. Hay una situación que tiende a la normalidad. Estamos en la entrevista del día con la senadora del Partido Socialista y quiero ahora llevarla a otro tema también, que dice relación un poco con el partido también. Yo quisiera que me diga si la demanda en contra del senador Espinosa, del Partido Socialista, de su partido, es por daño a la honra y a la difamación por parte del ex ministro, digamos, Giorgio Jackson. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo ve todo lo que ha pasado? ¿Y qué piensa de esto último, digamos? Yo creo que también hay que distinguir varios niveles. Obviamente las personas, todas, tienen derecho a ejercer las acciones legales que estimen pertinentes. Sí. Pero cuando se está dentro de una coalición política, uno quisiera que al menos se le avisara. Y mi reclamo sobre este punto fue ese, que me llamó el presidente del Partido de Revolución Democrática minutos antes de que se hiciera el anuncio públicamente, de manera tal que yo se lo representé. Me parece que no es la forma, porque a diferencia de una querella criminal que implica que haya un desafuero, que haya un juicio previo, porque tiene que haber un pronunciamiento de la justicia para ver si se juzga a esa persona o no. Aquí hay una demanda civil que va a durar años, porque la experiencia de nuestros tribunales lamentablemente es esa, y por lo tanto, sin duda, esta demanda va a trascender al gobierno, a la época. Sí. Entonces, sin cuestionar yo la decisión de Jackson, sí me parece que faltó cortesía. Ya, o sea, ustedes tuvieron conocimiento de esta querella cuando ya estaba presentada, digamos. Cuando anunció, no sé si la anunció. presentó, pero cuando se hizo el punto de prensa donde él anunciaba esto. Entonces, la verdad es que a mí me topó por sorpresa, porque finalmente entiendo yo que el ánimo es ir a juicio. Las demandas civiles tienen dos objetivos: que se retracte la persona, pida disculpas y que indemnice. Entonces, si el objetivo es que se retracte y pida disculpas, esto se puede haber buscado algún tipo de conversación o diálogo, que entiendo que no les interesó, puesto que solamente presentaron la demanda. Claro, por su parte, imagino yo que el senador Espinosa espera que se resuelva el caso con la justicia, y ahí... Claro, por pero último, esto van a pasar sí, 5 o 6 años, 5 o entonces 6 la verdad años, es que, como digo, ahí entramos a otro tema, que lenta es la justicia. bueno, es terriblemente lenta. El país donde se han hecho esfuerzos y mira, en materia civil, la verdad es que las causas que se ven son causas que tienen que ver con dinero, con recuperar plata, demandar civilmente indemnizaciones, en fin, no hay las cobranzas, que los tribunales tienen muchísimas, pero más bien va orientado a lo patrimonial. Lo más preocupante, diría yo, que tenemos una demora muy grande en la tramitación de los juicios del trabajo, los juicios laborales. Hubo una gran reforma que se hizo hace ya el año 2010, antes, en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el primer gobierno, una reforma sustantiva que creó los tribunales del trabajo nuevos que tenemos, y que agilizó mucho las causas laborales. Yo ejercí siempre como abogado laboralista, defendiendo los derechos de los trabajadores, y la verdad es que era un gusto ir a un tribunal donde tú sabías que en esta audiencia, si no había una conciliación, iba a haber una audiencia en 2 o 3 meses más, y que ahí salía el fallo, Sí. y que luego tenía preferencia en la corte, y entonces en menos de 6 meses el trabajador iba a ver satisfechas sus pretensiones, si correspondía, de manera tal que se cumplía una de las finalidades que tiene el derecho laboral, que es proteger al trabajador. Hoy día tenemos juicios laborales que están demorando 5 años. Entonces volvemos a lo mismo. En materia de familia también, juicios muy lentos.
¿Por qué? Porque tenemos excesiva judicialización por un lado, pero también porque tenemos pocos recursos puestos en los tribunales. Y eso hace que también, sobre todo en familia, se entorpece la relación padres-hijos cuando está judicializado el tema, también hace que la relación familiar vaya dañándose. Y es muy importante recordar el derecho de los niños, el derecho a lo que antes se llamaba el derecho de visitas, que era un derecho del padre o madre que no vive con el hijo, hoy día se llama relación directa y regular, directa y con regularidad, que es un derecho de ver del padre o madre con sus hijos, porque tiene las dos aristas, derecho, pero también Sí. un deber, y para los hijos también. Y es muy importante eso. Entonces, cuando tú te demoras años en resolver la situación de la pensión de alimentos o el derecho de visitar al hijo regularmente, también es muy complejo para la familia y para los niños. Un año para un niño es una eternidad. Un año para un niño, una eternidad. Vaya. Y no es solo un año, ¿cierto? Así es, por La eso demora es mucho más. que nosotros tenemos que, a veces se invisibilizan estos problemas, no se ponen en la agenda pública, y yo esto lo he hablado con la ministra del Trabajo particularmente, porque yo cuando estudié Derecho y di mi examen de grado, hablé precisamente del procedimiento laboral. Todavía no teníamos el procedimiento nuevo. Sí. Yo me titulé hace como 20 años ya, más de 20 años. Y ejercí desde que estaba estudiando en la universidad. Entonces, ahí cuando hablé de esto, había una cita de un autor francés que decía que en materia de derecho laboral era muy importante que el accionar de la justicia fuera oportuno. Y la cita que yo hice esa vez fue que el hambre no debe llegar antes que la justicia. Pero qué buena cita, ¿eh? Así es que nunca se me ha olvidado. Qué buena cita, senadora. La llevo también a otro de los temas que durante estos últimos días tiene a mucha gente a la espera de saber qué va a pasar. Y me refiero al tema de la pensión. En que, bueno, ya en la Cámara ha habido bastante movimiento, nos imaginamos que después va a haber en el Senado, pero ¿cómo lo están viendo ustedes? Nosotros como Partido Socialista y yo como senadora y presidenta del partido vamos a hacer todos los esfuerzos porque esto prospere. Creo que es una vergüenza que haya habido 2 proyectos para mejorar las pensiones en Chile en 2 gobiernos anteriores que hayan fracasado por los motivos que sea. Y si nosotros no somos capaces de encauzar esto y darle solución a la ciudadanía, realmente yo creo que esto ya no da para más. Esa es mi sensación. ¿Por qué lo digo? Porque veo la desesperación con que la gente me aborda en la feria, en la calle, en el supermercado, y me dicen, pónganse de acuerdo, arreglen esto. Aquí no he visto a nadie en la calle que me pare para decirme, defienda el sistema de capitalización individual, o quiero un sistema solidario. La gente no está hablando acerca de los modelos de las pensiones, que es de lo que habla la política. La gente lo que dice es, súbanme la pensión, por favor, no me alcanza. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de hacernos cargo de eso y solucionarlo. Y ese es el empeño en que estamos, por lo menos desde mi partido, como le digo, vamos a hacer todos los esfuerzos por ello. Ahora, pero ¿qué puede ir pasando? Porque claro, la democracia cristiana ya llegó a acuerdo, ¿cierto? De 3 y 3, entiendo. Pero como que la cosa... Lo que pasa es que aquí hay propuestas. Mira, yo creo que lo que está de fondo aquí es quienes defienden un sistema de AFP que yo creo que tuvo una buena intención. No creo que nadie haga las cosas para que no resulten. Yo confío en el ser humano. Entonces, cuando se planteó este sistema en el año 81, se planteó porque se pensaba, y efectivamente había un problema de falta de fondos del Estado. Un sistema de reparto significa que el Estado administra y pone los recursos, y que de ahí sale la pensión. Entonces lo que teníamos es lo que ha ocurrido, que las personas mayores van siendo un número mucho más grande dentro de la sociedad progresivamente, porque se ha alargado la expectativa de vida, sí. Y por lo tanto, en el fondo, este sistema público estaba defondado. Esa es la verdad. Ese sistema se mantuvo solo para las Fuerzas Armadas, Carabineros y Gendarmería, con un sistema de
de reparto que hoy día está desfondado, no tiene los recursos suficientes. Esa es la verdad. De hecho, los desahucios que antes se pagaban en cuanto a alguien, un funcionario de la Fuerza Armada o Carabineros jubilaba, se pagaba a los pocos meses, hoy día se está demorando un año y medio. ¿Por qué? Porque no está la plata con la disponibilidad suficiente. Entonces creo que con ese análisis, evidentemente, puede haber sido una buena idea esto de un fondo en que cada uno ponía su platita en un chanchito propio. Discúlpenme la alegoría del chanchito, pero para que se entienda, cada uno depositaba su platita. Pero eso también, el problema que tenemos en Chile es que Chile tiene bajos sueldos. El nivel de ingresos no es un nivel alto. Segundo, y particularmente en las mujeres, tienen muchas lagunas previsionales. Entonces, finalmente, trabajan un par de años, dejan el trabajo para cuidar a la familia o los hijos, o ganan menos porque trabajan media jornada, en fin. Ahora recién estamos entrando a esto de las jornadas un poco más flexibles o al teletrabajo, pero sí. Antes se trabajaba o no se trabajaba, la verdad no había, o se trabajaba en empleos informales. Muchas mujeres, qué sé yo, en servicios de cuidados, en temas de costura, bueno, en fin, las tareas que se podían hacer un poquito antes de que fueran emprendedores todos, porque hoy día tenemos un país de emprendedores, donde cada uno también se tiene que un poco rascar con sus propias uñas. Entonces, eso es el problema que nosotros tenemos, un sistema que fue pensado con un modelo distinto del que finalmente se pudo aplicar. Chile no tiene permanencia en el trabajo por 40 años, no tiene altos sueldos y las mujeres tienen muchas lagunas. Consecuencia, la tasa de reemplazo, es decir, lo que uno gana en vida laboral versus lo que va a ganar jubilado, se especuló en su momento y se ofreció que iba a ser el 100%. Yo ganaba 1 millón, mi jubilación iba a ser 1 millón. Ese era el caso de laboratorio que nunca ocurrió. Hoy día la realidad que tenemos, y particularmente en las mujeres, es que si ganan 1 millón, su pensión es de 200.000 pesos o menos. Ese es el promedio. Por supuesto habrá casos distintos, pero incluso con largos tiempos de cotización, las mujeres tienen bajas pensiones en Chile. Estimados auditores, vamos a hacer una nueva pausa, breve pausa, y ya regresamos con la entrevista de hoy domingo. Agricultura TV. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en la entrevista de hoy domingo con la senadora Paulina Bodanovich, que además es abogada, y la hemos escuchado muy bien. Estábamos hablando del tema de las pensiones, ¿cierto? Y de lo que se espera tanto en la Cámara como en el Senado. Pero hay una opinión que lo dio a conocer a través de la televisión hace un buen tiempo ya, uno de quienes participó mucho en la creación de este tipo de pensión. Y me refiero al Piñera, que dijo no le echaron benzina al Mercedes-Benz, claro. A José Piñera, a Pepe Piñera. ¿Sí? Esas frases siempre son bien desafortunadas. A uno, ¿sí? como hacer esa porque ahí les llegó a todos con eso. Claro, lo que pasa es que yo creo que por eso digo, el modelo que se creó de AFP, creo que se pensó de una manera que finalmente no resultó. Lo que pasa es que cuando ya llevamos más de 40 años de aplicar este sistema, que claramente no funcionó, y no funcionó porque hubo que hacerle correcciones al modelo. Se le hizo correcciones con la pensión básica solidaria en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Sí. Ahí muchas mujeres tuvieron en el fondo beneficios por el hecho de no haber terminado de cotizar, de haber cotizado poco y tener una pensión a los 65 años. No es la edad regular, porque la edad con que jubilan las mujeres en Chile es a los 60 años.
En este caso era a los 65, pero evidentemente se le dio pensión a un sector importante de la población que no tenía derecho a percibir una pensión. Entonces se hizo una corrección con solidaridad, con impuestos generales. Y luego la pensión, la PGU, una pensión también garantizada universal para aquellos que no llegan a un monto mínimo. Por lo tanto, tenemos dos correcciones importantes a este sistema, donde yo, para pausar lo que dijo José Piñera, tal vez el Mercedes-Benz se quedó en pana, ¿ah? Y hubo que ponerle otro tipo de energía. O sea, no quedó un pan de benzina. Claro, quedó botado, ¿ah? Entonces, por muy bueno que sea el auto, aquí necesitábamos un factor de la solidaridad que se introdujo en la pensión básica solidaria y la PGU. Y la PGU. Entonces, cuando hay una resistencia a la solidaridad, como si la solidaridad fuera mala, en un país que además somos tan solidarios cuando frente a la catástrofe, a la tragedia, si hay una persona que necesita plata para un tratamiento médico, los vecinos salen a juntar plata, hacen campañas solidarias, esto que una vez el ministro dijo hagan completada. Bueno, es parte de la idiosincrasia nacional, cómo nos ayudamos y juntamos los recursos para ciertos temas. Entonces, a mí me da también un poco de pena cuando la solidaridad se castiga socialmente, como que fuera mala. Y no, mi plata es mía. Ese movimiento yo creo que le ha hecho mucho daño al alma nacional, porque nadie le va a quitar la plata que usted tiene en su AFP. No es el sentido, pero este sistema que se está proponiendo ahora es crear una cotización adicional. Yo recibí a la SOFOFA hace pocos días en la sede del Partido Socialista y nos planteaban que este cargo del empleador, esta nueva cotización, que es un 6% más, están los empleadores disponibles a pagarla, que no hay una resistencia, pero que no vaya todo a solidaridad. Entonces, y esa es la discusión del 3-2-1, 3-3, 4-2, 2-4. Al final la gente yo creo que tampoco entiende mucho para dónde va la plata, pero lo importante es que si no se introduce dentro de este 6% algo a solidaridad, no vamos a mejorar las pensiones de los que hoy día están pensionados. Claro, primero está la pensión que todos tenemos, ¿cierto? A esta pensión se le agrega 6 más. A la cotización, a la cotización, no a la pensión, no, porque esto pensión, es para los que están todavía sin pensionarse. Ya, entonces ya. la cotización hoy día es muy baja, entonces lo que se hace es que se hacen 6 puntos más de cotización, sobre el sueldo. Sobre el sueldo. ¿Ya? Y eso, lo que proponía originalmente el proyecto de la ministra Jara, era que fuera todo a un fondo solidario, de manera tal que se pudiera cubrir las pensiones actuales, se pudieran nivelar, sí, y llegar a una PGU de 250.000 pesos. Esa era la propuesta del gobierno, para todos. Y luego, mejorar para las mujeres y para hacer un fondo común, en el fondo, para ir en asistencia de quienes tienen menos años, más bajos ingresos, porque como es un porcentaje del ingreso, el que gana menos, ahorra menos, porque haciendo la analogía del chanchito, hay unos que tienen un chanchito súper chiquitito porque son los que han ganado menos, y particularmente las mujeres, por los motivos que todos sabemos, de dedicarse a la casa, al cuidado o de trabajar en la informalidad, sin contrato, y otros que tienen un chanchito mayor. Entonces, ese chanchito propio nadie se lo va a tomar, no se lo van a quitar, pero en este chanchito común se va a repartir según el que tiene menos, se le va a nivelar, haciendo un poco de justicia social. Entonces, yo creo que aquí hay una discusión de qué sociedad queremos construir. ¿Queremos una sociedad individualista o queremos también una sociedad en que podamos ayudar al prójimo, en que el que gana más también pueda aportar más, así como en el tema de los impuestos, el que gana más paga más impuestos? Senadora, y no la tinca, escuché a un diputado o un senador diciendo que, bueno, en vez de los 6, digamos, ¿por qué no aumentan la PGU? Y así no tiene que ocurrir lo que usted bien recuerda con respecto a alguien que ha dicho la plata es mía. Claro, es que no se puede aumentar porque esto es como la casa, uno tiene plata y la plata se acaba, ¿no? La plata no es infinita. Hoy día con la recaudación tributaria que tiene el país, no tiene para poder aumentar la PGU para todos. Se planteó antes que la reforma de pensiones, una reforma tributaria que tendía precisamente a eso, a poder tener un financiamiento
de rentas generales, sin crear este 6% adicional. Esa reforma, como todos saben, se rechazó, no se pudo discutir, porque hubo quienes estimaron que no se podía abrir el tema en el Congreso. Yo creo que eso es un error. Es un error no discutir en el Congreso las reformas. Si la reforma es mala, se rechaza. Están los votos para aprobar y para rechazar. El gobierno no tiene mayoría en el Congreso, de manera tal que quienes se oponían a esta reforma era simplemente dejar que se discutiera y pudieran modificarla y aprobar finalmente en lo que tuviéramos los votos. Pero negar la sal y el agua, yo creo que no están los tiempos muy complejos en materia económica. Si bien el gobierno logró, y el ministro Marcel, estabilizar la economía, porque teníamos una inflación del 14,9%, y hoy día tenemos una del 3,9%. Entonces, ¿y la inflación a quién le pega? Le pega mucho más a los que ganan menos. Ahora, pero esto del 6%, en definitiva, así como la pensión actual, ¿cierto? Es una cosa, después está la PGU, y este 6% lo van a pasar los empresarios, los dueños de la empresa, y no el trabajador, no el empleador. El decreto ley 3501, que sí, es el que crea el sistema de AFP, estableció un cambio y señala que la cotización previsional es de cargo del trabajador. Antes la pagaba el empleador, siempre se pagó por el empleador. Aquí se hizo al contrario, que la cotización salía del bolsillo del trabajador. Y esta propuesta que hay ahora en discusión hace que haya también una parte de la cotización que sea de cargo del empleador. Este 6% sale del empleador. Todo. Todo. El 6% de la remuneración lo paga el empleador. ¿Ya? Y de ese 6% la discusión hoy día está en la distribución. ¿Cómo se distribuye? Si va 3 a la cuenta propia, al chanchito, y 3 al fondo común, si es 3, 2, 1, como había planteado hace pocas semanas la ministra, 3 a sistema común, 2 a individual y 1 a cuidados. Ya. No solo para las mujeres, porque tenemos cuidadores y cuidadoras a lo largo del país, en el fondo a las personas que se han tenido que hacer cargo de hijos, de hermanos, de padres, por una situación de salud, que es algo muy común en el país. Sí. Tenemos muchas personas que no pueden trabajar, incluso hay ahora una tarjeta con que se identifica a quienes son cuidadores, que se entregó el año pasado por el gobierno, para hacer trámites, para ir a un banco, por ejemplo, y pedir, mire, yo soy cuidador y necesito hacer este trámite rápido, porque hay personas que están en situación de postración, que no tienen otra forma de ser cuidados que por un familiar. Ahora, falta muy poco y no puedo dejar de preguntarle cómo ve lo que está ocurriendo con el director general de Carabineros. Bueno, mire, aquí yo en esto soy bien apegada a la ley. Aquí, tal como lo dije en el caso de Jackson, que él puede ejercer las acciones legales que estime, también tenemos un sistema de justicia que tiene que funcionar para todos, no tiene que haber personas privilegiadas ante la ley, y la situación en que está hoy día el general director de Carabineros creo que no es una situación cómoda para nadie, ni para él, ni para su institución, ni para el gobierno, pero que la calidad de imputado o de formalizado que él tiene no produce un efecto jurídico. La sola formalización, lo que significa que le comunican los hechos por los cuales va a ser investigado. Y así como ocurre en otros casos de lamentable corrupción que hemos visto a lo largo de los municipios en Chile, que creo que es algo que yo quiero felicitar a la Contralora que asumió, a la Contralora subrogante, a Dorothy Pérez, porque ella lo primero que hizo fue abrir una unidad especial para los municipios. Y no porque los municipios todos sean corruptos o haya puros alcaldes corruptos, sino porque hay un nivel de ingresos que tiene que ser fiscalizado con mucha mayor eficacia, porque los recursos públicos no pueden perderse. Así que creo que ese énfasis que ella está poniendo en su gestión es muy destacable también, que a veces las cosas pasan desapercibidas, porque nosotros hablamos una cosa, pues pasan y
ese foco que están haciendo en la Contraloría, yo felicito que se haga, y con un enfoque también preventivo, ¿ah? Que haya un control previo, no que nos demos cuenta cuando ya el fraude está. Imagínense lo que significa 30.000 millones de pesos que se están hablando de la Municipalidad de Maipú, una cantidad de dinero que no sé, dará para construir, no sé, colegios, hospitales, mucho, mucho dinero. O sea, diputada, usted en el fondo diría que por ahora, por el momento, el general Yáñez no tiene por qué renunciar, ¿cierto? Yo creo que el general Yáñez, o sea, yo no opino de las personas, pero no creo que sea imperativo que renuncie. Pero también creo que como todo carabinero o funcionario de las Fuerzas Armadas, también tiene amor por su institución, respeto por la institucionalidad, y estoy segura de que si él ve que pasa a ser un problema su permanencia, él va a dar un paso al costado. Sin duda. Bueno, estimados auditores, vamos a agradecer a Paulina Bodanovich, senadora, presidenta del Partido Socialista, esta entrevista que ha tenido con nosotros en la Radio Agricultura, tanto en Santiago como a nivel de todo el país. Están muchos de vacaciones, ¿cierto? Y a lo mejor están escuchando, como siempre, la Radio Agricultura desde Arica hasta Punta Arenas en sus respectivas frecuencias, en cada región del país. Muchas gracias por su sintonía. Recuerden, y le pueden pasar el dato a amigos, amigas, familiares, que a las 2 de la tarde esta entrevista se repite a través de la Radio Agricultura. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego.